Up next on Hudson Church. No es en su nombre, es en el nombre de Jesús. Jesús nos dio autoridad. Él dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la promesa, y eso es lo que creemos y caminamos en eso. Tenemos que creer que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Mira, la última vez que tuve la oportunidad de ministrar la palabra, el privilegio que tuve desde este púlpito, estuvimos hablando sobre un mensaje que llevaba por título Instrucciones sin sentido, y decíamos en aquel mensaje, en aquella oportunidad, que la parte del cristiano, o lo que nos correspondía hacer nosotros, la iglesia, era creer y obedecer. No sé si algunos estuvieron para ese domingo. Estuvimos hablando de creer y obedecer, y leímos algunas porciones bíblicas donde veíamos que el creer y el obedecer, una instrucción de parte de Dios, era lo que se necesitaba para ver el poder de Dios manifestarse en sanidades y en provisión. Y en esta tarde vamos a seguir en esa misma línea bajo el título El que cree alcanza promesa, con el título El que cree alcanza promesa. Como todos sabemos, en la Biblia hay promesas de parte de Dios para su pueblo. En la Biblia hay promesas de parte del Padre para sus hijos. La Biblia dice que las promesas de Dios son sí y amén. Pero para que estas promesas se manifiesten en nuestra vida, nosotros tenemos que creer. Amén. Tenemos que creer. Hermanos, creer es una palabra muy importante que hace parte de nuestra vida, ¿verdad? Es más, uno de los nombres que nosotros recibimos es creyentes. ¿Por qué creyentes? Porque es el requisito principal para usted ser cristiano. Que usted crea. Amén. Y mira lo que dice la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no. Mira lo que dice el diccionario sobre creer. ¿De qué se trata creer? Dice: considerar una cosa como verdadera o segura, o pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma. Esto es creer en el diccionario, que es muy similar a la definición de la palabra fe que encontramos en la Escritura. La Escritura dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, entre todas las promesas que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, hay una promesa que es la más grande y la más importante que Dios le ha hecho a la humanidad, y esta promesa es la promesa de salvación, la promesa de vida eterna, la promesa de reunirnos con Él en el paraíso. No hay nada que se pueda comparar con esta promesa. No hay nada, absolutamente nada, que pueda superar esta promesa. El mundo, con los lujos, con los placeres, con su belleza, con todo lo que nos pueda ofrecer, no se puede comparar a pasar una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el paraíso. Usted se ha puesto a pensar por algún momento estar en el paraíso, comer en la mesa del Rey, caminar por las calles de oro, el mar de cristal, alabar al Señor ahí junto con los ángeles, pasar una eternidad junto a Él sin dolor, sin llanto, sin problemas, sin enfermedades, sin preocupaciones, disfrutando de la plenitud de gozo que solamente hay en la presencia del Señor? ¿Usted se ha puesto a pensar en esta promesa tan grande que tenemos, que eso es lo que a nosotros nos espera? ¿Han pensado en eso? Cuando el Señor trae esa promesa, hermanos, cuando el Señor trae esa maravillosa promesa, la menciona por diferentes profetas, y en uno de esos es Isaías, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límite. Entonces la promesa de Dios es que Él nos va a dar el Mesías, o Él va a enviar al Mesías. Él promete eso, ¿verdad? Y Él cumple esa promesa cuando manda a Jesucristo.
Amén. Se cumple la promesa. Jesucristo viene a este mundo, muere en la cruz por los pecados de todos nosotros, se lleva las enfermedades de toda la humanidad, resucita al tercer día y vence la muerte, vence el pecado, vence la enfermedad y lo pone a disposición de todos los humanos, lo pone a disposición del mundo entero gratis. O como la palabra que se usa en la escritura, lo pone a disposición por gracia. Pero para que el ser humano se pueda adueñar de esta promesa, tiene que hacer algo. ¿Y sabe qué es? Creer. Porque el que cree alcanza promesa. Siempre estamos hablando de la gracia. Y la gracia, y la gracia. Y gloria a Dios por su gracia y estamos vivos por gracia. Pero la verdad, iglesia, es que la gracia sola no puede hacer nada. La gracia solita no puede hacer nada. La gracia se activa y se hace realidad en nuestra vida cuando creemos. Amén. Entonces, para usted poder recibir el regalo de gracia, usted tiene que creer. Porque si usted no cree en el regalo, usted no lo recibe. Entonces, por eso es importante creer para alcanzar la promesa. La gracia y la fe trabajan juntas. Amén. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Mira lo que dice Juan capítulo 3, versículo 16. Todos conocemos este versículo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Paramos ahí. Ahí está la gracia. Dios nos vio que era imposible que nosotros nos salváramos por nuestra propia fuerza, por nuestro propio comportamiento. Entonces dice que nos amó y dio a su Hijo, no porque lo mereciéramos, no por absolutamente nada. Él solamente nos lo dio por gracia. Amén. Él entrega a su Hijo, nos lo da por gracia. Ahora, ¿cómo recibimos ese regalo que el Señor nos está dando por gracia? Para que todo aquel que en Él no se pierda y tenga. Entonces el regalo lo recibimos creyendo. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces usted tiene que tener esa confianza que cuando usted cierra sus ojos y se dispone a orar, Dios lo está escuchando. Que cuando usted le está contando sus cosas a Dios, Dios lo está escuchando. Hay galardón, hay recompensa, hay bendición, hay cumplimiento de promesas para todo aquel que cree. Amén. Mire, hay otra promesa junto con la salvación que la encontramos en el libro de los Hechos. Y dice la escritura que Pablo y Silas los habían encarcelado después de haberles azotado mucho. Todavía no estamos en la escritura. Pablo y Silas lo habían encarcelado después de haberles azotado mucho. Y dice la palabra de Dios, acuérdese esto, les azotaron mucho, los metieron presos injustamente, que estando ellos en la cárcel empezaron a orar y a cantar himnos a Dios. Y la escritura dice que todos los presos de aquella cárcel lo escuchaban. Entonces se imagina cómo ellos estaban cantando. Así como cantan ustedes a veces. Somos la generación. Toda la cárcel los estaba escuchando cuando ellos estaban cantando. Entonces estaban cantando fuerte y orando fuerte. Y este no es el punto que yo vengo a tocar en esta tarde, pero no lo voy a dejar pasar. Iglesia, mire cómo estaba Pablo y Silas. Los habían azotado mucho. Estaban en la cárcel injustamente. Era medianoche. Hermanos, después de aquella paliza ellos se tenían que haber acostado a dormir, pero no. Lo que ellos hicieron se llama sacrificio de alabanza. Sacrificio de alabanza. Mira, dice la palabra de Dios que cuando ellos estaban cantando, orando y cantando himnos y alabando a Dios ahí en esa situación, vino un gran terremoto y abrió todas las puertas de la cárcel, se soltaron todas las cadenas. Amén. Y mire, en ocasiones, iglesia, en ocasiones nosotros tenemos un mal día, porque en el mundo tendréis aflicciones. En ocasiones recibimos un golpe en la economía. En ocasiones tenemos un reporte médico negativo. En ocasiones tenemos problemas con un miembro de la familia. Hay problemas familiares. ¿Y sabe qué pensamos? Yo no quiero ir al servicio hoy.
yo no quiero orar. Si voy a la iglesia, yo voy, pero yo no voy a cantar porque es que no tengo ganas, es que me está doliendo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Estudiando la escritura me doy cuenta que es ahí donde más tenemos que orar, que es ahí donde más tenemos que cantar, que es ahí donde tenemos que doblar rodillas, levantar las manos en el nombre de Jesús. Hermano, y el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios se va a manifestar, abriendo la cárcel, rompiendo cadenas, sanando, supliendo, restaurando todo lo que necesitamos en el nombre de Jesús. Mira lo que pasó en Hechos capítulo 16 versículo 27 cuando se abrieron la cárcel. Dice, despertando el carcelero, mira qué curioso, siempre los vigilantes están durmiendo. Cuídame a los presos y se quedaron dormidos. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Lo pusieron a cuidar y le volaron y él mejor se iba a matar. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. 30, leamos todos el 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mira qué pregunta más profunda está haciendo el carcelero. Leamos todos el 31. Ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Gloria a Dios. Creed en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo le voy a explicar esta promesa como Dios la trajo a mi vida. Tenemos que tener claro que la salvación es individual. Cada persona tiene que creer en su corazón y confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Cuando yo creo y confieso en el Señor y me hago salvo, eso no quiere decir que esa salvación pasa automáticamente para mis hijos o para mi pareja en caso de estar casado. ¿Estamos ahí claros? Cada persona tiene que venir a Jesucristo individualmente. Pero nuestra fe en Jesús, cuando yo creo en Jesucristo, yo creo que seré salvo y que será salvo mi casa. Amén. Esa es nuestra esperanza de que nuestros familiares también van a venir al conocimiento, también van a venir al arrepentimiento. Pero mientras eso pasa, iglesia, nosotros tenemos que caminar en fe, en pos del cumplimiento de esa promesa. Hay instrucciones que nos ayudan a caminar en fe en pos de esa promesa. Mira lo que dice el versículo 32. Mira lo que hizo el carcelero. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. De igual manera que el carcelero, nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios a la casa. Nosotros tenemos que compartir la palabra de Dios en nuestra casa. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces los que tienen niños pequeños, hay un trabajo que hacer. Cuando ellos ya tengan la conciencia y el entendimiento, ellos solitos van a tener que dar el paso de fe. Pero mientras tanto usted camina en fe y los instruye en el camino. Amén. Dice la palabra de Dios que si uno de los dos en el matrimonio es creyente y el otro no, el que es creyente por su buena conducta se gana al que no es creyente. Entonces, estamos llamados a tener una buena conducta. Amén. La Biblia dice orar por los obreros, que el Señor mande obreros. Hay miembros de la familia que no nos quieren escuchar. Oremos por nuestros miembros de la familia. Señor, manda obreros al camino de mis hijos, manda obreros al camino de mis padres. En este punto yo conozco muchos, y de verdad no estoy exagerando, muchos testimonios, iglesia, donde el que se convirtió primero fue el esposo y a los años o al tiempo vino la esposa. Donde se convirtió primero la esposa y pasaban años y contra todo pronóstico. Porque digo todo pronóstico es porque el esposo o era drogadicto, o era borracho, o era ladrón, o era anticristo, era todo lo malo. Y contra todo eso, esos hombres se han convertido y hoy en día le sirven a Jesús. Porque el que cree alcanza promesa.
Mira, en una ocasión el pastor, estábamos en un estudio bíblico y el pastor René preguntó que si alguien de nosotros, los que estábamos ahí, pensaba que una persona no tenía que ser familiar, que si conocíamos a alguna persona que nosotros pensáramos que nunca iba a creer, que nunca iba a cambiar, que nunca iba a dar ese paso. Y esa pregunta me puso a pensar un rato y llegué a la conclusión de que yo pensé como en 2 o 3, yo dije, no, estos no van a dar ese paso. Entonces de valiente levanté la mano, unos cuantos también levantamos la mano y enseguida el pastor nos corrigió. Que por qué que era fuera de orden pensar de esta manera, que por qué éramos tan incrédulos, que si Dios nos había cambiado a nosotros mismos, que si Dios nos había transformado nuestras vidas, ¿por qué no iba a transformar la de alguien más? Entonces hay que creer. Amén. Dios puede cambiar ese hijo, Dios puede cambiar ese esposo, no por otro, a ese lo cambia en una mejor versión. Ay, el hermanito me está mandando a divorciar. No, yo no la estoy mandando a eso, sierva. Dios puede cambiar esa vida, hermano, pero hay que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nada es imposible para Dios. Mira, hace unos domingos hicimos un mensaje con la ayuda del Espíritu Santo que era la fe que cambia la historia, y ahí estudiamos cómo Saulo, un perseguidor de la iglesia, creyó y fue convertido en Pablo, apóstol de Jesucristo. Hablamos de Rahab, la prostituta extranjera que creyó y fue transformada y convertida en la tatarabuela de Jesús el Mesías. Amén. Entonces el creer es el poder, el creer en Dios, en sus promesas. ¿Sabe quién tenía incrédulos en la familia? El maestro. Sí, nuestro Señor Jesucristo tenía incrédulos en la familia, y una clase de incrédulos bastante peligrosa. Mira lo que dice Juan capítulo 7 versículo 1. Voy a leer yo. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban. Sigan conmigo la lectura. Yo leo, pero ustedes siguen conmigo. Jesús, quedémonos en el 1 un momentico. Jesús no quería andar en Judea porque los judíos procuraban. ¿En dónde lo querían matar? En Judea. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete. ¿Qué? Espérate. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Jesús no quería ir a Judea porque en Judea lo estaban buscando para matar. Y los hermanitos de Jesús le están diciendo, vete para Judea y muestra todo lo que tú puedes hacer. No creían. Y habían crecido con Jesús, pero no creían. Versículo 4. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y versículo 5, porque ni aún, leamos todos el 5, porque ni aún sus hermanos, incredulidad en la misma casa del maestro. Y no cualquier incredulidad de que yo no te creo y haz lo que quieras, no te creo y vete para donde te están buscando. Jacobo, un hermano de Jesús, que la Biblia lo menciona como Jacobo, también lo menciona como Santiago, y en inglés lo tradujeron como James. No me pregunten por qué, que todavía no hemos descifrado ese código, porque Juan es John, Pedro, Peter, y todo va, pero Santiago, James. Como diría Altagracia, bueno. Mira, cuando Santiago creyó, Santiago es el que escribió el libro del Nuevo Testamento, Santiago. Cuando Santiago creyó, fue porque Jesús se le apareció resucitado. O sea, Santiago creyó cuando vio
las evidencias. Y cuando nosotros morimos a nuestra vieja naturaleza, cuando nosotros morimos al viejo hombre y caminamos en la nueva naturaleza que recibimos cuando aceptamos a Jesús, como la palabra dice que somos nuevas criaturas, cuando caminamos en la nueva naturaleza que Dios nos da, hay evidencias notables que hace que los incrédulos vengan a Cristo. Ya no nos enojamos como nos enojábamos antes. Ya no usamos las palabrotas que usábamos antes. Ahora perdonamos, compartimos de lo que Dios nos ha dado, ayudamos. Y como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, no seas vencido de lo malo, sino que vence el mal haciendo el bien. Estas son evidencias. Y si no las estamos poniendo en práctica, iglesia, hoy es un buen día para comenzar a caminar en esa nueva naturaleza en el nombre de Jesús. Mira, en ese punto de tener incrédulos en casa o incrédulos en la familia, hay una escritura muy importante que la hemos leído y la escuchamos, pero no la estamos poniendo en práctica. Mira lo que dice Marcos, capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será. El que cree será hecho. Versículo 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Hermanos, tenemos que hablarle al monte, tenemos que hablarle a la montaña, pero creyendo. Y lo hemos leído muchas veces, pero no lo estamos poniendo en práctica. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pasamos más tiempo hablándole a Dios de lo grande que es la montaña y no le estamos hablando a la montaña de lo grande que es nuestro Dios. Amén. Hay que hablarle creyendo. Háblele a la enfermedad, háblele a la deuda, háblele a la adicción, cualquiera que sea la montaña, háblele. Pero háblele creyendo, háblele con autoridad. Dígale, Dios ya me liberó y te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Yo te echo fuera, muévete. Dice en el libro de los Proverbios que tenemos la vida y la muerte en el poder de la lengua. Y a veces estamos usando la lengua para empoderar más la montaña, para hacer la montaña más grande. Si tenemos un hijo que no está haciendo las cosas bien, tú eres un vago, tú no sirves para nada, usted nunca va a cambiar. Estamos haciendo la montaña más grande. Problemas en la salud. Yo no me siento bien, yo estoy muy mal, es que me duele mucho, yo no veo mejoría, yo siento que me voy a morir. Problemas en el matrimonio, vagabundo, irresponsable, infiel, impío, incircunciso. Váyase con la otra. ¿Sabe qué va a pasar? Se va a ir con la otra. Pero si en vez de estar maldiciendo, si en vez de estar hablando muerte, si en vez de estar empoderando esa montaña, hablamos en fe, hablamos a ese monte creyendo. Rebeldía, malas amistades, drogadicción, homosexualismo, te reprendo de la vida de mi hijo. Tú no tienes poder. Te tienes que ir de mi casa en el nombre de Jesús. Si el niño está trayendo notas malas, mi hijo, ¿qué pasa? Usted es inteligente, usted es capaz, usted lo puede hacer todo. Mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué más si decimos? ¿Qué mejor si no decimos? Estoy sano, estoy fuerte, yo me siento fantástico, yo soy una maravilla. En el nombre de Jesús, por las llagas de Cristo yo fui sanado. Enfermedad, dolor, depresión, deuda, como te llame, montaña, te vas de mi vida. En el nombre de Jesús. Y en lugar de estar mandando el marido, pon de la otra. Diga, ese hombre es mío. Ese hombre es mío, 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 para siempre mío.
Hable vida sobre él. Tú eres un hombre de Dios, tú eres temeroso de Dios, tú eres el sacerdote que esta casa necesita, dirigido por Dios. Mire, si ese varón no está viniendo a la iglesia, sea una mujer de fe y diga: pastor, esta silla, que no se siente nadie, porque aquí se va a sentar mi esposo en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Jesús. Jesús dijo que si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo es posible. Porque si crees, verás la gloria de Dios. De manera que el que cree, alcanza promesa. Marcos capítulo 16, versículo 17. Lo leemos siempre, pero hoy vamos a verlo de otra manera. Y estas señales seguirán. Estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Paramos ahí. Hermanos, tenemos poder y autoridad en nosotros para echar fuera demonios. No le tenga miedo a los demonios. No es en su nombre, es en el nombre de Jesús. Jesús nos dio autoridad. Él dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa es la promesa, y eso es lo que creemos y caminamos en eso. Tenemos que creer que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, si hay que reprender demonios, meta mano en el nombre de Jesús. Hablarán nuevas lenguas. Y en este punto, iglesia, hay mucha incredulidad dentro de la iglesia. Y no estoy hablando de esta casa, estoy hablando de la iglesia a nivel mundial. La iglesia en este punto está dividida. Unos dicen que la lengua no, otros dicen que la lengua sí, pero ¿qué dice la Biblia? Hablarán nuevas lenguas. Ay, hermano, es que yo no entiendo. Bueno, el apóstol Pablo dice en la primera carta de los Corintios que usted no tiene que entender. Dice: cuando yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, esto es para el que cree, no para el que entiende. Y Pablo, ¿qué dice cuando él nos anima después de decir que el entendimiento que hace? ¿Qué haré pues? Voy a orar en el entendimiento, pero también voy a orar en el espíritu. Voy a cantar en el entendimiento, pero también voy a hacerlo en el espíritu. Amén. Dice: el que ora en lenguas no le ora a los hombres. El que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios. Le habla directamente. Nadie le entiende, pero en el espíritu habla misterios. Pero esto es para el que cree. Y no solamente dice eso, dice muchas cosas más. Dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Ahora, hay instrucciones en la palabra de Dios de cómo y cuándo hacerlo en los servicios. Deberíamos de orar sin cesar. Esa oración es en el Espíritu. Mientras usted está trabajando y todo, usted puede orar en el Espíritu. Pero en los servicios hay instrucciones de cómo hacerlo. Y yo le doy gloria a Dios porque en esta casa lo hacemos con el orden y las instrucciones que Dios nos da por medio de su palabra. Mire, antes de cada servicio nosotros nos reunimos los que creen 15 y 20 minutos a orar en el Espíritu, a orar en lenguas. Y lo hacemos unidos como una familia en orden. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos dé interpretación. Y después de esos 15 y 20 minutos hacemos un servicio de casi 2 horas en el entendimiento. 100% español o 100% inglés. Pero no nos privamos de perder los beneficios de orar en lenguas. Lo hacemos conforme a la palabra porque creemos. Amén. Pero como les dije, esto es para el que cree. Versículo 18. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hermanos, hay que creer, hay que orar por la comida. Estos días, y de verdad que hay que saber hablar, tenemos que aprender a hablar. Estos días estaba con una señora y tenía la comida ahí enfrente y me dice: todo lo que yo me voy a comer aquí me cae mal. Y es cristiana.
Y yo me quedé mirando a esa señora como con ganas de darle con la Biblia, así en el nombre de Jesús. Le dije, hermano, pero usted qué es lo que está diciendo. Ella se dio cuenta que estaba sentada con un ministro y dijo, ay, verdad, verdad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo me va a caer bien. No, hermano, hay que orar por los alimentos. Hay que orar por los alimentos. No nos podemos ir atravesando así, no. Hay que orar por los alimentos. Esto es para el que cree. Hay que orar por los enfermos, hermanos. Hay que creer en este poder que tenemos. Antes de ir al NyQuil, antes de ir al Tylenol, vamos a orar en fe por los enfermos. Y si es para nosotros mismos, hacerlo en el nombre de Jesús. Ya con esta me despido y quiero animarlo para que usted crea en las promesas de Dios. Quiero animarlo para que usted crea en el poder ilimitado, transformador de Dios ante cualquier situación. Que Dios puede transformar cualquier persona. Luche contra la incredulidad, luche contra la duda, luche contra estas cosas. Hay que luchar. Crea la palabra de Dios, crea en los milagros. Crea, 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 porque el que cree alcanza promesa. Que el Señor me los bendiga en el nombre de Jesús.